Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué le parece, por favor? Romanos capítulo 12. Quiero hablar en esta mañana sobre dones espirituales. La Biblia nos hace ver, hermano, y a través de estudios, vemos que la iglesia es un organismo vivo. Es una organización, de hecho que sí es una organización, pero también es un organismo vivo. Y precisamente uno de los aspectos tiene que ver con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Cada uno al momento de llegar a los pies de Cristo ha recibido mínimo un don. Conozco personas que tienen hasta 4 o 5 dones. Es increíble, pero Dios lo bendice de esa manera. Y tienen talento, por supuesto, también hay talentos que Dios nos ha dado. Me hizo acordar Enzo hace unos minutos, me he gozado en la alabanza, de verdad. Me ha hecho acordar mis buenas épocas, Enzo, cuando yo también alababa al Señor con mi esposa. Cantábamos en nuestra iglesia allá en Puente Piedra, dirigíamos la alabanza. Bueno, ahí la historia también se formó también ahí. Ella se enamoró del líder de alabanza, y en fin. El asunto es de que, hermano, hemos descubierto dones y talentos. Al final estaremos respondiendo, porque no es el tema en sí de dones espirituales, de cómo descubrirlos y cuáles son mis dones, no, sino que el tema tiene que ver, hermano, en esta mañana, con respecto a nuestra actitud, a la unidad que debe existir y sobre todo un servicio apropiado al Señor. Y eso es lo que quiero tratar en esta mañana. Por favor, si podemos pasar la diapositiva. ¿Lo tenemos ahí? Voy a agradecer. Muy bien. Entonces, Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, ahí en su Biblia. Por favor, Romanos capítulo 12. Y vamos a dar lectura. Quiero que usted se familiarice con el texto en esta mañana. Y vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 12. Así como estamos, pero vamos a leer con reverencia la palabra de Dios. Acompáñenme, por favor. ¿Todos hemos llegado? Romanos capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Verso 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, lo debe hacer con alegría. En una ocasión un joven se acerca a su pastor y le dice: pastor, cuando confieso mis pecados, mayormente confieso mi pecado de vanidad, porque cada mañana me admiro en el espejo más o menos como por media hora, le dice el joven al pastor. El pastor le respondió: joven, tu pecado no es la vanidad, sino la imaginación. Ese es tu pecado. ¿Qué sucede, hermanos? A veces tendemos a pensar o creer que somos más de lo que realmente somos, o más de lo que realmente usted y yo pensamos de nuestras personas, y queremos que otros nos vean inclusive como nosotros nos vemos, como nosotros nos percibimos, y nos creamos un alto concepto de nosotros mismos. Ahora, el contexto de Romanos, obviamente no va a haber un tiempo para explicar todo esto, pero el contexto de Romanos capítulo 2, hermano, introduce una transición a la carta a los romanos, a estos hermanos en Cristo.
¿Por qué? Porque Pablo, después de haber explicado en los primeros 11 capítulos el fundamento, la base de la doctrina de la justificación por la obra en la fe de Cristo, y también de haber destacado cómo brilla la misericordia de Dios, por eso él empieza diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Ese es el contexto. Está haciendo énfasis, está basando en estos 11 capítulos que han pasado, y Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, en los capítulos 12 al 16, se nos muestra cómo toda esa misericordia derramada, cómo toda esa misericordia derrochada, hermano, debería afectar nuestra vida práctica. ¿Cómo es eso? Bueno, lo vamos a descubrir ahora. Por eso Pablo inicia el capítulo 12, verso 1, de esta forma. Lean, por favor, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Ahora, la pregunta clave, hermano, hermana, sería, después de haber visto la misericordia de Dios en el Evangelio, tal como nos muestra la palabra de Dios, en tantos colores, en tantos matices, ¿cómo deberíamos responder usted y yo ante esas misericordias derramadas sobre nosotros? ¿Cómo deberíamos responder? Pablo responde en el verso 1 y dice así, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la respuesta de Pablo a esta pregunta. ¿Cómo deberíamos responder a esto? A las misericordias derramadas sobre usted y sobre mí, que tenemos que presentar nuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo. Ahí está la respuesta. La entrega de su Hijo, hermano, por nosotros, por esta iglesia en particular, debería movernos, hermanos, a entregarnos completamente a Él. Pero también esa entrega, dice la Biblia, es vuestro culto racional. En otras palabras, es lo más razonable que usted y yo podemos hacer. Es lo correcto, es lo más razonable que usted y yo podemos y debemos hacer. Esa entrega total, hermano, es un culto racional. ¿Por qué? Porque precisamente es el resultado de haber experimentado una renovación mental. Mire lo que dice el versículo 1, por favor. O versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Ahí está. Entonces, hermano, esta entrega tiene que ver con eso. Nuestro culto racional es razonable. ¿Por qué? Porque es el resultado de haber experimentado una renovación mental, que nos lleva justamente a comprobar que la voluntad de Dios es lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Estás en la búsqueda de la voluntad de Dios? Esta es la mejor manera, hermano. Esta es la mejor manera, iglesia. Cada vez que tengo alguna consejería, yo voy a Romanos 12, 1 y 2 y le digo, entrega tu vida en sacrificio, entrega tus caprichos, entrega tus deseos, entrega tus planes, entrega tus proyectos, entrega tus finanzas, entrega todo al Señor y vas a ver cómo vas a descubrir la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y en este punto, hermano, justamente es donde nuestro texto del estudio de Romanos 12, del 3 al 8, justamente responde a esta pregunta. ¿Cómo opera esa renovación de la mente? ¿Cómo opera esto? Bueno, lo primero que vamos a ver aquí es que esta renovación debe operar en la forma en que nos vemos a nosotros mismos como individuos, pero también como parte de una comunidad. Por eso le he titulado Dones Espirituales, ¿cuál debe ser nuestra actitud? La unidad que debe existir y sobre todo un servicio apropiado delante del Señor. Hermano, una mente renovada, tal como lo enseña Pablo en Romanos 12:2, una mente renovada es una mente humilde, es una mente como la mente de Cristo. Esa es una mente renovada. Entonces vamos a dividir en 3 partes, hermano, este texto. Número 1, la actitud. Por favor, pasamos ahí. Y usted puede ver la diapositiva, también puede ver la escritura. Vamos a empezar con el versículo 3 y vamos a ver en cuanto a la actitud que usted y yo debemos asumir. ¿Qué actitud debemos tener ante estos dones espirituales? Dones que vienen de parte de Dios.
¿Cuál es la actitud que deben tener aquellas personas que se van añadiendo a la iglesia de Palmas Reales? ¿Qué actitudes deben tener aquellos hermanos que tienen 2, 3, 4, 20, 30 años de creyentes? ¿Cuál es la actitud que ellos deben tener? Entonces, empezamos con este primer punto, la actitud. Dice versículo 3. Digo pues, y me gusta siempre que lean en la congregación conmigo. Vamos a leerlo juntos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y lo primero que notamos aquí, iglesia, es que el texto empieza con un digo pues. Es interesante. Pablo empieza con un digo pues. ¿Qué nos dice esto? Esto nos indica claramente, hermano, una conexión entre la renovación de la mente que nos lleva a entregarnos a Dios y lo que se va a decir a continuación. Entonces, lo primero es la actitud, pero hay varias cosas que tenemos que resaltar acá. Lo primero es la autoridad de Pablo, la autoridad de Pablo. Vamos a pasar la diapositiva. ¿Con qué autoridad? Preguntémonos en esta mañana. ¿Con qué autoridad Pablo dice estas cosas? ¿Porque se le ocurre? ¿Porque simplemente se le dio el gusto de decir esto? ¿O porque no tuvo otra cosa que hacer? No, Pablo tiene una autoridad. Y mire lo que dice la Escritura. ¿Con qué autoridad Pablo dice lo que dice en este texto? Y él mismo responde, dice, digo pues por la gracia que me es dada. ¿Qué gracia es esta? Preguntémonos en esta mañana. ¿Qué gracia es esta? Digo pues por la gracia que me es dada, dice Pablo. La gracia, hermano, precisamente se trata de esa gracia que Dios otorgó cuando le comisionó como apóstol y que le capacitaba para hablar. Y no con arbitrariedad, sino con autoridad. Él no venía con palabras de sabiduría humana, sino que venía con palabras en el poder de Dios. Él tenía esa autoridad del apóstol Pablo. Entonces recordemos sus propias palabras, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, verso 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La autoridad, hermano, que Pablo tiene acá y la autoridad que tiene para decirnos esto es por la gracia que le fue dada. Esa es la autoridad que tiene Pablo. Entonces, Pablo habla entonces, hermano, con la autoridad que Cristo le dio y por tanto también como un embajador del cielo. Recordemos que el primer punto tiene que ver con la actitud con que usted y yo recibimos estas palabras de Pablo. No debe, hermano, obviarse el hecho de que a pesar de su autoridad como apóstol, en humildad y sobriedad, Pablo ve su apostolado como una gracia. Qué interesante es esto, hermano. Sabemos que gracia es recibir, la gracia es simplemente no la merecemos, ¿cierto? Y Pablo lo toma de esa manera, con humildad y de manera sobria. Pablo ve su apostolado como una gracia y no como un pago, una recompensa o algo que él se merezca. No lo ve de esa manera. Ese es en cuanto a la autoridad de Pablo. Por la gracia que me es dada. ¿Cuántos han recibido la gracia de Dios, hermanos? Durante todo este tiempo. ¿La merecemos? No, no la merecemos. Sencillamente usted y yo la hemos recibido por gracia, porque a Dios le plació. A Dios le plació. Lo siguiente que tenemos que ver también es en cuanto a las palabras de Pablo, a las palabras de Pablo. Y Pablo habla con su autoridad delegada, pero preguntémonos ahora, ¿a quién le habla Pablo? Mire lo que dice el verso 3. A cada cual que está entre vosotros. A cada cual que está entre vosotros. ¿Por qué resalto esto, iglesia? A veces cuando vemos al pastor, cuando vemos a un invitado o los pastores que están aquí, suben al púlpito y van a predicar, a veces solemos tener esta costumbre y decimos, bueno, buen mensaje para el hermano, buen mensaje para la hermana. No, este mensaje es ¿para quién? Para cada uno, para cada uno. ¿Me dejo entender? Y Pablo dice, a cada cual que está entre vosotros. Pablo es muy específico.
No vaya a pasar como aquel hermano hace muchos años que iba a la iglesia, predicaba el pastor, terminaba de predicar y el hermano siempre decía: pastor, les ha dado duro a los hermanos, les ha dado con chicote, pastor, les ha dado con la palabra, qué bueno. Los hermanos lo quedaban mirando y esta historia se repetía, hermano, cada domingo. Pastor, dura ha sido la palabra, ella ha sido afectada, ellos también. Los hermanos se ponen de acuerdo, nadie vino ese domingo a la iglesia, solamente él. Termina de predicar el pastor, se para y dice: pastor, si los hermanos hubieran estado acá, les hubiera dado duro, pastor. Hermano, Pablo dice a cada cual, no generalicemos, esto va para todos, no, esto va para cada uno de nosotros. ¿Estamos hasta aquí? Pablo nos está diciendo a cada uno. Ahora, Pablo se dirige aquí a todos los creyentes en Roma en particular, hermano, y no a un grupo en particular. Ahora, si queremos tomar la palabra de Dios, Él se está dirigiendo al judío, Él se está dirigiendo al griego, Él se está dirigiendo al esclavo, Él se está dirigiendo al libre, Él se está dirigiendo al simple, al entendido, a la mujer, al hombre, a cada uno. Tomemos este mensaje de una manera muy particular, hermanos. Sin embargo, debemos entender que Pablo habla a la iglesia en Roma, como vamos a ver más adelante, como una manifestación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Eso es lo que hace Pablo. Entonces, Pablo está dirigiendo estas palabras, hermano, y no solamente aplican a la iglesia como iglesia, sino también a cada uno de nosotros como cristianos individuales. De esa manera debemos tomar la palabra de Dios. Por tanto, hermano, el escuchar la exposición de este texto, de esta porción, y al considerar su aplicación, deberíamos por un momento, hermano, olvidarnos del que está a nuestro lado y pensar en nosotros mismos. Es lo que debemos hacer. Ahora, viene una exhortación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y viene una exhortación. Entonces, ¿cuál fue la exhortación de Pablo a cada uno de ellos en la iglesia de Roma? Vamos a hacer un resumen. Pablo tiene una autoridad. Él dice: por la gracia que me es dada. Y luego hay palabras que él está dando. ¿Y a quiénes lo dice? A cada uno de vosotros. ¿Qué palabras? ¿De qué trataban esas palabras? Bueno, es una exhortación. Y esto lo vamos a ver en dos perspectivas. La primera es una negativa. Negativamente, dice Pablo, vamos a leer una vez más, por favor, en el versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Léanlo conmigo, por favor. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Otra versión dice: que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. La palabra pensar, hermano, aquí no solamente incluye lo intelectual, sino también lo emocional. Qué interesante esto. Entonces, no se trata solo de lo que pensamos de nosotros mismos, sino también, hermano, de cómo nos valoramos o de la importancia que solemos darnos. No solamente es lo intelectual, sino también en cómo nos ven y cómo nos queremos que nos vean en cuanto a lo emocional. Y Pablo dice claramente que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hermano, ¿sabe por qué Pablo nos exhorta de esta manera? Hermano de Palmas Reales, como yo también en algún momento lo he predicado en mi iglesia, hermano de mayorazgo, de Vida Nueva en Cristo de mayorazgo, hermanos de Palmas, no tengamos más alto concepto de sí que el que usted debe tener. ¿Y saben por qué Pablo, hermano, enfatiza esto? ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabe que la tendencia de la mente carnal es engañarse a sí misma a la hora de ¿qué? De evaluarse. Por eso el salmista David dice: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Porque el evaluarte tú mismo, el evaluarte tú misma, no va a resultar. Pero el hecho de que Dios te evalúe es otra cosa. Y Pablo dice claramente, nuestra tendencia es a evaluarnos a nosotros mismos. Entonces, con razón, hermano,
Pablo mismo dice en otro lugar, lo voy a leer, 1 Corintios capítulo 3, versículos 18 y 19, dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hermano, yo enfatizo esto también porque en medio de una generación como la nuestra, y si usted se ha dado cuenta, tiende a advertirnos, hermano, en cuanto a la baja autoestima. ¿Sabe eso? Hoy en día, esta generación, hermano, siempre nos está advirtiendo en cuanto a la baja autoestima. Oye, no le vayas a dañar su autoestima, y por favor cuida su autoestima, y mira su autoestima, en fin. Nos advierte en cuanto a eso en esta sociedad, pero hermano, nunca nos advierte contra la arrogancia, nunca nos advierte contra el egocentrismo o hasta con el narcisismo. ¿Se ha dado cuenta? Hoy día se le rinde culto al cuerpo, hoy en día se le rinde culto a la vanidad. Ahí están los selfies, ahí están los Instagram, ahí están los... Hermanos, se le rinde culto hoy día de esa manera al ser humano. Adoran a la criatura antes que al Creador. Yo diría, hermano, que uno de los peores males, lamentablemente, de esta generación, sobre todo desde la creación del Facebook, no tengo nada en contra del Facebook, es una buena herramienta también, el hecho de cómo la podamos usar, y es que, hermano, esto promueve una opinión elevada de la importancia de las habilidades o los derechos que tenemos de nosotros mismos. Hace unos días atrás, en una reunión de pastores que hemos tenido en el Cono Norte, este pastor hablaba sobre que a veces nos interesa tanto los likes, o los me gusta, o los me encanta que lo ponen en el muro de Facebook. ¿Se ha dado cuenta? Buscamos la aprobación siempre de los demás. ¿Se ha dado cuenta de eso? A ver, voy a publicar mi foto, voy a publicar este texto, a ver cuántos likes tengo. Y si no tengo nada, me bajoneo. ¿No? Hermano, esto es lamentablemente cómo nos quiere moldear la sociedad. Y Pablo dice: no se conformen a ese siglo. No se conformen a ese siglo. Y básicamente y puntualmente está diciendo: nadie tenga un alto concepto más que el que debe tener. Eso es lo que Pablo nos está exhortando. Y tristemente, hermano, hay que decirlo, es algo que también se ha infiltrado aún en las iglesias, hermano. Todos somos propensos a exagerar a veces nuestra propia sabiduría, somos propensos a exagerar nuestra competencia, o somos propensos inclusive hasta exagerar nuestra sinceridad o nuestro poder. Y lo primero que Pablo dice acerca de esta mente dependiente de la misericordia de Dios y que atesora la misericordia es que no tiene un concepto demasiado elevado de sí mismo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y qué interesante que Pablo empiece primero diciéndonos de que no debemos tener un alto concepto de nosotros mismos. Pablo sabe, mejor dicho, Dios sabe de qué sufrimos usted y yo. Dios lo sabe muy bien, hermano. Entonces, esa es una manera negativa. Dice claramente que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Y la manera positiva, vamos a verlo, si uno dice, bueno, no debo tener un concepto muy alto de mí, no debo pensar de mí mismo de una manera mucho más allá, no. Preguntémonos entonces, ¿significa esto que deberíamos menospreciarnos? ¿Significa esto que debemos desvalorarnos o debemos minimizar nuestra capacidad o nuestra personalidad? ¿Significa eso? No, sencillamente no. Pues eso sería autocompasión. Y la autocompasión es otra cara del orgullo. ¿Sabía eso? Sí, lamentablemente es eso. La autocompasión es la otra cara de la moneda en cuanto al orgullo. Entonces, ¿qué? De una manera positiva, Pablo agrega, dice, en la manera positiva, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, dice, sino que piense de sí con cordura. Sino que piense de sí con cordura. Esta palabra cordura significa buen juicio, significa literalmente sobriedad, que es lo contrario a estar ebrio, ¿no es cierto? Piensen un momento, ¿qué pasa con una persona ebria, hermano?
Creo que algunos de repente conocemos, habremos pasado esa mala experiencia de tener un familiar, una amistad. Pero ¿qué sucede con una persona ebria? No actúa bien, ¿no es cierto? No está siendo dominado por su propia personalidad, sino que está bajo los efectos ¿de qué? Del alcohol, sencillamente. Entonces, hermanos, si pensamos por un momento en esa persona, no tiene sentido claro de la realidad, su sentido de la realidad está totalmente ¿qué? Distorsionado. En otras palabras, estar sobrio, hermano, quiere decir ser rigurosamente preciso, estar en pleno contacto con la realidad. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Si no, dice claramente que piense de sí con cordura, piensa de ti mismo con sobriedad, piensa de ti lo justo y necesario. Lo que se nos manda aquí entonces, hermano, no es a tener una baja autoestima, todo lo contrario, sino a pensar de nosotros conforme a la realidad. Preguntémonos, entonces, ¿cuál es esa realidad? La realidad, hermano, es que no somos lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios dice que somos a través de su palabra. No es lo que me dicta Facebook, no es lo que me dicta Instagram, no es lo que me dicta el TikTok, no es la opinión del resto, es lo que Dios piensa de mí y lo que me lo dice a través de su palabra. ¿Prefiero yo agradar a los hombres o agradar a Dios? Pablo nos da también esa respuesta. Yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Y esa es la razón, hermano, por la que, como he dicho antes, necesitamos una mente renovada que nos ayude a no tener un concepto de nosotros mismos, ni más ni menos. Recuerde que todavía estamos en el tema, en el primer punto de la actitud. Y eso es lo que nos dice Pablo. Una mente renovada, hermano, nos librará tanto de la arrogancia como de la autocompasión. Una mente sobria, una mente que está renovada, una mente que está sometida a Cristo, una mente que está sometida a la palabra, va a pensar de sí de una manera sobria. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Hay un parámetro para todo esto? Pablo nos pregunta, y la Biblia nos va a responder en este aspecto. ¿Hay un parámetro en todo esto? ¿Cuál es el parámetro para renovar nuestra mente y evaluarnos a nosotros mismos con sobriedad? Porque Pablo está diciendo, sino que cada uno piense de sí mismo con sobriedad. ¿Cuál es el parámetro entonces? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y la pregunta es clave, hermano. ¿Sabe por qué? Al decirnos cuál sería el parámetro, la pregunta definitivamente es clave. ¿Por qué? Porque ya que nuestro criterio sobre nosotros mismos parece venir a veces, hermano, como dije hace un momento, más de las redes sociales que de la Biblia misma. Entonces debe existir un parámetro. Joven, señorita, hermano, tu parámetro no es las redes sociales. Tu parámetro no es tu opinión misma, sino es lo que Dios dice a través de su palabra. Ese es el parámetro. Y sobre esto Pablo dice, la última parte del versículo 3, por favor, vamos a leerlo. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Y a qué se refiere esto, hermano? Es el hecho de que Dios soberanamente da a cada creyente una medida de fe distinta. Y esto va a hacer que cada creyente se mantenga, ¿qué? Humilde. Y en otras palabras, Pablo exhorta a cada creyente a establecer una evaluación propia acorde a la medida de la fe otorgada ¿por quién? Por Dios. ¿A quién? A cada uno. Eso es lo que Pablo nos hace ver en esta mañana. Y es que si usamos este parámetro, hermano, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, déjeme decirle con toda seguridad que el equilibrio y la sobriedad van a resultar claves, hermano. ¿Para qué? Para no destruir la unidad en la congregación por causa del orgullo de los que se sienten superiores. Esto es hasta aquí lo que Pablo nos quiere decir. Os ruego, dice Pablo, os ruego que nadie tenga un alto concepto de sí que el que debe tener.
Y lo dice con autoridad. ¿Recuerda cuál era la autoridad? Por la gracia que me es dada. ¿Y lo dice a quién? A cada uno de nosotros. Esa debe ser la actitud, hermano, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie, hermano, déjeme decirle, nadie que ha entregado todo al Señor debe tener una idea exagerada de su propia importancia. Nadie. Todo lo hemos recibido por gracia. Todo. Lo recibí porque vivo en Los Olivos. Lo recibí porque vivo en La Molina. Lo recibí porque soy fulano de tal. Lo recibí porque tengo tal apellido. Lo recibí porque soy la Alianza. No, lo recibí por pura gracia. Amén. Nada de lo que usted y yo tenemos, hermano, en lo intelectual, en lo material, nada, hermano, lo merecemos. Todo esto es por gracia. El don que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado, esto es por gracia. No lo merecemos. No lo merecemos. Dios ha repartido, hermano, una medida de fe a cada uno. Lo que se tiene, hermano, espiritualmente hablando, solo es la gracia de Dios recibida. Nada es obtenido por mérito propio, sino de pura misericordia. Entonces, hermano, en cuanto a la actitud, tengamos presente esto. ¿Cómo podemos saber entonces si estamos pensando de nosotros mismos más alto de lo que deberíamos pensar o si estamos pensando con sobriedad? ¿Cómo saberlo? Eso nos va a decir el segundo punto. Debe haber una unidad en la diversidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y hay una razón, hermano, particular de por qué pensar de nosotros mismos con sobriedad. Y es que debe haber unidad en la diversidad. Vamos a explicarlo esto. Necesitamos una mente sobria. ¿Por qué? Porque somos llamados a formar parte de algo más grande que nosotros mismos, hermano. Por favor, acompáñame a leer los versículos 4 y 5 ahora. Vamos a leerlos juntos. Dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué es lo que está utilizando Pablo acá? A mí me encanta Pablo cómo enseña. Él está usando la analogía del cuerpo humano y resalta que aunque esté formado por diferentes miembros, no deja de ser un solo cuerpo. No deja de ser un solo cuerpo, en el que cada miembro está conectado a los demás. Usted se imagina su cuerpo, un dedo por acá, una pierna por acá, una oreja por allá. No, todo está unido. ¿Y forma qué cosa? El cuerpo. Me encanta cómo lo enseña Pablo. Y de igual forma, hermano, aunque dentro de la iglesia hay muchos miembros con funciones diferentes, hermano, no deja de ser un solo cuerpo en el que cada uno está unido al otro y se debe también al otro. Tienes el don de sabiduría, tienes el don de fe, tienes el don de enseñanza, tienes el talento tal, muy bien. Diferentes funciones, diferentes responsabilidades y a pesar de la diversidad, ¿qué debe existir? Unidad. Unidad en la diversidad. Pensar de nosotros mismos, hermano, con sobriedad implica entonces adoptar una mentalidad de cuerpo. Cuando pensamos de esa manera, una que reconoce que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a un cuerpo donde nos debemos los unos a los otros, la iglesia de Cristo. Y es que antes pensábamos y actuábamos teniendo en cuenta solo nuestros propios intereses, hermano. Antes de venir a Cristo pensábamos de alguna manera egoísta. Eso lo vamos a ver en el segundo culto, lo importante de la unidad. Como individuo, a veces tomábamos, hermano, de repente en cuanto a nuestra persona, mis prioridades, mi autosatisfacción. Es decir, vivíamos como llaneros solitarios o vivíamos de una manera individualista. Y esa es una clara evidencia, hermano, de que estamos pensando de nosotros mismos más alto de lo que deberíamos pensar. Ahí nomás, no me junto con ellos, yo solo me voy a edificar, yo voy a ver la transmisión de la iglesia, el sermón por Facebook, lo voy a ver así. No,
hermano, no es la manera correcta. Somos miembros los unos de los otros. Como yo decía a mi iglesia cuando llegó el COVID, no existe iglesia virtual. No existe iglesia virtual. Esto es lo correcto. Amén. El congregarse, el estimularse al amor y a las buenas obras. Esto sí es real. Y resalto esto, hermano, porque vivimos en una generación demasiado individualista en lo que aún personas, profesantes inclusive, hermano, o no se hacen miembros de ninguna iglesia local o sencillamente nunca se involucran. Y esto es peligroso, hermano. Y esto es peligroso. Esta imagen del cuerpo que nos hace ver Pablo, hermano, impide que tengamos un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos tener. Nos necesitamos, hermano, nos necesitamos unos a otros. El don que tú tienes, el talento que tú tienes, hermano, lo necesita la iglesia. Lo que Dios te ha dado en cuanto a tu capacidad intelectual, el talento que tienes con los números o lo que sea, lo necesita la iglesia. Y por ende, para edificación de cada uno de nosotros. ¿Me dejo entender hasta aquí? Eso, hermano, lo que Pablo nos quiere decir en esta mañana. Entonces, les pregunto, hermano, ¿eres consciente de que perteneces a algo más grande que usted? Hermano, no hay lugar a la madurez fuera de la comunidad de la gracia de Dios. Y es allí donde Dios nos permite crecer y aplicar, hermano, lo aprendido. Y esto nos lleva al último y tercer punto, el servicio. Hemos visto la actitud, ¿cierto? Hemos visto la actitud que usted y yo debemos tener, cada uno de nosotros. Hemos visto la unidad en la diversidad y ahora vamos a ver en cuanto al servicio, y con esto voy concluyendo. Hermano, ningún don o habilidad, sea espiritual o de otro tipo, es de valor alguno si no se utiliza. Palabras de John MacArthur. John MacArthur dice esto: ningún don o habilidad, sea espiritual o de otro tipo, es de valor alguno si es que éste no se utiliza. Necesitamos una mente sobria, hermano, partiendo de ese punto. ¿Por qué? Porque somos llamados a no solo entregar nuestros cuerpos para servir a Dios, sino también a ¿quiénes? A nuestros hermanos en Cristo. Los versos 6 al 8, por favor. Vamos a leerlos juntos. Dice: de manera que, teniendo diferentes dones, léalo por favor, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, es decir, la exposición de la palabra de Dios, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, si seguimos, hermano, con la analogía del cuerpo humano, Pablo enfatiza en estos versos que, aunque el cuerpo es uno, ¿qué tiene? Diversidad. Diferentes dones, diferentes talentos, pero con esa diversidad existe también la unidad. Y aquí nos habla, hermano, de la diversidad de los miembros en una iglesia. Justamente es aquí, hermano, donde cada uno tiene su función. Cada uno. Y de igual forma, hermano, en esta iglesia, me estoy refiriendo básicamente, principalmente a Palmas Reales, hermano, la unidad no quita la diversidad. No debe suceder ello. La unidad no quita la diversidad, sino que cada miembro usa sus dones ¿para qué? Para servir a los demás miembros. ¿Qué es un don? Usted ya lo sabe. Un don sencillamente, hermano, se trata de cualquier habilidad o talento que Dios nos da. Y Pablo habla justamente de la gracia que nos es dada y que estamos llamados a usar para edificar a otros y sobre todo para hacerlo para la gloria ¿de quién? ¿Del pastor? Para la gloria de Dios. De eso se trata. Cada don que Dios te ha dado, cada talento que Dios te ha dado, hermano, esto es para la gloria de Dios. Esto no es para ti, no es para jactancia propia, esto no es para el pastor, esto es para la gloria de Dios. Pensar de nosotros mismos, hermanos, con sobriedad implica reconocer que dentro del cuerpo tenemos una función que desempeñar. Una que será, como dice la Escritura, según la gracia que nos es dada. En otras palabras, según el don que Cristo en su soberanía nos ha dado. 4 aspectos.
vamos a ver, hermanos, 4 aspectos que demuestran que estamos pensando de nosotros mismos más alto de lo que debemos pensar. Y con esto cierro. Lo primero, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente. Primero, hermano, es que la falsa humildad, ese es el primer aspecto, la falsa humildad que lleva a muchos a creer que no tienen nada que aportar para bendecir a otros en el cuerpo. Y eso es falsa humildad, hermano, que no se ajusta a la realidad. Todos tenemos algo que aportar. No, yo no, la verdad que yo no, pastor, no cuente conmigo. Pastor, cuente con el hermano o con la hermana tal. Yo la verdad, no, hermano, esa es una falsa humildad. Todos podemos aportar a la obra de Dios. Amén. Todo. Así que eso, hermano, de que no cuente conmigo porque yo la verdad para eso no sirvo y no cuento con este. No, hermano. Ese es el primer aspecto que debemos desechar. Por eso dice en el versículo 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese, lo que nos dice Pablo. Entonces, hermano, es indudable que Pablo cree que no solamente los ministros, los ancianos, los diáconos, hermano, son los que tienen que estar haciendo presencia en la iglesia. No, hermano, cada uno de vosotros. Segundo aspecto, por favor, tiene que ver con la arrogancia de creer que el otro no tiene nada que aportarnos. Y esto es muy delicado, hermano. No, el hermanito, la verdad no veo razón de que pueda dar algo a la iglesia o que quiera ayudar. No, hermano, esto es muy delicado, pensar de esta manera. La realidad, hermano, es que la misma gracia que nos dio dones a nosotros, también le ha dado a tu hermano que está al lado. Amén. Así que pensar de esa manera no es correcto. Tercero, la arrogancia de pretender tener un don que no tenemos. No, es que yo tengo ese don. No, si Dios no te dio ese don de enseñanza, no te metas en eso. Si Dios no te dio un talento para cantar, no te metas en eso. Si Dios no te dio el don tal, no intentes. Descubre el don que Dios te ha dado. Entonces no podemos caer también, hermano, en este tercer aspecto en cuanto a la arrogancia de pretender tener un don que usted y yo no tenemos o que Dios no nos ha dado, hermano. La función o el servicio de cada uno depende de su don dentro del cuerpo, la iglesia. Cuarto aspecto, el uso arrogante y jactancioso del don que tenemos. Como si los dones fuesen para servirnos, hermano, o de repente catapultarnos a nosotros mismos. En realidad nos han sido dados ¿para qué? Para servir a los demás miembros de la comunidad y para la gloria de Cristo. Yo tengo tal don, tengo tal talento, y ahí estoy yo haciendo esto y haciendo el otro, y me comienzo a jactar de lo que Dios me ha dado, cuando en realidad tú lo has recibido de pura gracia. No podemos venir, hermano, de esa manera a servir al Señor. Aquí está porque el pastor Fernando me ha puesto en esta posición porque cuento con este talento. No. Este último aspecto, hermano, no debe estar también en nosotros. Entonces, le pregunto, hermano, ¿entiende usted que tiene algo que aportar al cuerpo de Cristo? ¿Cuántos están sirviendo en la iglesia? Con esto voy acabando. ¿Cuántos están participando en la iglesia? Haciendo algo, cualquier cosa. No me digan qué. Muy bien. ¿Entendemos esto, hermano, entonces? En cuanto a los dones, en cuanto a la unidad que debe existir y en cuanto al servicio también que debemos brindar a nuestro Señor. Hermano, tus dones no son tuyos, sino de la iglesia a través de ti. No son tuyos, hermano. Les pregunto, ¿entienden que otros tienen algo también que aportar a la iglesia? ¿Lo entendemos? Sí. Por mínimo que sea, Dios honra, hermano, al que viene temprano y limpia las bancas, como el que sube acá a cantar la alabanza o a predicar. O como aquel que se mete a los baños y limpia, Dios honra a cada uno de ellos. Entonces, debemos tener claro el don que Dios nos ha dado, hermano. ¿Entiende que usted está llamado a usar sus dones de manera humilde y diligente? ¿Lo entendemos? Sí.
Y última pregunta, hermano, ¿se ve en tu uso de los dones que dependes de la misericordia de Dios? Porque dependemos de la misericordia de Dios. Pablo empieza con eso: os ruego por las misericordias de Dios. Uno de los beneficios, hermano, de vivir en comunidad es que nos permite madurar y crecer, nos permite ver nuestro orgullo y también trabajar en ello. Necesitamos cultivar una mentalidad de cuerpo, hermano. No somos llaneros solitarios, recuerde eso. No somos llaneros solitarios. Necesitamos también aprender a examinarnos con sobriedad y sobre todo a identificar nuestros dones. ¿Cómo saber cuál es mi don? ¿Sabe lo que yo aconsejo en mi iglesia a los hermanos? Involúcrese. Pero todavía no sé cuál es mi don. Involúcrate, hermano. Pastor Martín, Pastor Fernando, hermano, Pastor, ¿cómo puedo hacer? Vamos, entra a tal ministerio y fíjate, y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida. Y vas a ir descubriendo tu don. Lo vas a hacer. Necesitamos, hermano, usar nuestros dones con diligencia, con humildad, reconociendo que nuestros dones, hermano, nuestro conocimiento, nuestra habilidad, aún la fe, son dones de Dios. Imagínense. Por tanto, hermano, no hay nada de qué jactarnos. Amén. Terminamos con esta frase, por favor. La siguiente diapositiva. Dice: Moisés vivió 120 años, 40 de ellos en Egipto, creyéndose que era alguien. Luego 40 en el desierto, dándose cuenta de que no era nadie. Y entonces los últimos 40 años sirviendo al pueblo de Dios. Hermano, ¿qué actitud vas a tomar en la obra de Dios, en la iglesia? ¿Vas a seguir pensando de ti con más de lo que debes pensar realmente? ¿Cómo debes pensar? Recuerda que todo lo que has recibido solamente lo tienes de pura gracia, nada más. Por tanto, hermano, derrama tu servicio delante del Señor. Pon tu vida en sacrificio vivo en el altar. Nos ponemos de pie, por favor. Todo esto parte de una mente renovada. Os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y más adelante Pablo dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente. Así que, hermano, una mente renovada va a tener en claro la actitud que debemos tener en cuanto a los dones que Dios nos ha dado. Debemos tener en cuenta que hay unidad a pesar de la diversidad. Y que nuestro servicio, hermano, es para la gloria del Señor. Amén. Que estos 45 años que Dios les está dando, hermano, sigamos sirviendo al cuerpo de Cristo.